Y efectivamente me tocó la implementación de un nuevo modelo que aún no llegaba, porque esto es como lo que presentó la magistrada Rosana Reyes, son como las etapas. A nosotros nos tocó parte de sentar las bases. Y seguro ustedes vieron anoche en el panel cómo inició la protección legal a las víctimas de violencia desde lo que fueron los destacamentos amigos de la mujer, ¿verdad? Y hablaron de los destacamentos de protección a la mujer. Pues nos ha tocado la grandiosa oportunidad de nosotros poder trabajar ya en una etapa más avanzada, anterior a lo que fue la implementación de este modelo de gestión. Durante 7 años estuvimos ahí en un lugar donde llegamos prácticamente sin tener conocimiento del tema y poder ir en ese día a día, ir trabajando, ir descubriendo esas necesidades de protección de las víctimas y a la vez ir estudiando y compartiendo de las medidas de protección que se implementaban a nivel de la región. De manera que con esos insumos pues pudimos elaborar lo que fue un modelo de protección a las víctimas de violencia que se implementó en el Distrito Nacional y que sentó las bases para lo que hoy es este modelo de gestión que ha presentado la magistrada Rosana Reyes. Todo inicia con la denuncia de la víctima. Y en todo el proceso, en el proceso de investigación, hay 2 fases importantes. Hay una fase inicial de la investigación y una fase de investigación complementaria. Entonces, ubicándonos en el proceso, vamos a pensar, no en decisión, no en condena, no en auto de apertura a juicio, y explicándome un poco, conociendo de la apertura a juicio ya como el resultado de la audiencia preliminar y la condena como el resultado del juicio de fondo. Aquí nos vamos a ubicar en el momento que la víctima llega a la fiscalía. O sea, ¿qué se hace? ¿Cómo se protege esa víctima? Que esta es realmente la parte más importante del proceso, porque dependiendo de lo que se hace aquí, de los beneficios que se obtienen aquí, de la protección que obtiene esa víctima, se obtienen los resultados finales. Y si no llegamos a los resultados finales, que cuando vimos un poco del expositor anterior a la magistrada Rosana, que decía el bajo porcentaje de los casos que llegan a juicio, pero el objetivo es que si el caso no llegó a juicio y logramos una condena, pero sí que hayamos podido proteger a esa víctima y que en su caso no concluyera con un feminicidio. Entonces le decía que todo inicia con la denuncia, pero ¿qué resulta? Que el Ministerio Público que recibe esa denuncia tiene que tener ciertos conocimientos de cómo va a abordar ese caso. Y lo primero que tenemos que saber es que esa persona se encuentra en ese momento en una condición especial de vulneración de sus derechos. Y que esa vulneración de sus derechos viene de sus personas más cercanas. En el caso de los niños y niñas, en ocasiones de los padres, de una persona cercana a la familia, de una persona que de una u otra manera tiene contacto con él y que tiene la obligación de protección. En el caso de la mujer, el abuso viene generalmente de su pareja. Entonces, el Ministerio Público tiene que saber que esa víctima que está recibiendo está totalmente desprotegida, porque es que la persona que tiene la obligación de protección no la está proporcionando. Tiene que tener conocimiento del riesgo de reiteración de la conducta violenta. Y le explico lo siguiente: cuando una persona denuncia un robo de una cartera en la calle o una agresión que recibió en la calle de un desconocido, pues es un evento que se presenta por una circunstancia especial que se vio envuelta en el momento, pero es muy probable que no se reitere. Pero en estos casos hay un alto porcentaje de que si esa mujer queda desprotegida, inmediatamente va a haber una reiteración de su conducta, de la conducta violenta. Es decir, que obligatoriamente hay que tomar todas esas medidas de seguridad o de protección para que no se vuelva a reiterar la conducta. Y ustedes van a ver cuando le explique las medidas de protección qué hacemos nosotros para que esa mujer
no retorne a su hogar y que si retorna, esa persona que le agrede no esté ahí. También considerar algo que explicó muy bien el psicólogo, que ella está en una dependencia. Puede ser una dependencia económica, emocional, y que ella va a entrar y salir varias veces. Es decir, cuando la recibo tengo que saber que ella está en uno de esos intentos de salir y que la puedo tener en ese momento, pero que en unos días o quizás en unas horas la voy a tener a ella diciéndome que no va a continuar con el caso por todas las razones que se dan dentro de ese ciclo de la violencia. Entonces, tengo que tener todos estos conocimientos para poder tener y poder realizar un abordaje correcto de esas víctimas. Entonces, como le decía, iniciando con la denuncia tiene que ser tomada directamente por el Ministerio Público. Anteriormente se utilizaba que la víctima exponía su denuncia ante un secretario y que el Ministerio Público verificaba el caso el día que se ponía una vista conciliatoria. En el modelo, la víctima es atendida de manera personal por el Ministerio Público, que es quien va a tomar esas medidas de protección. Lo principal en esta fase es su protección, es decir, poder evaluar las necesidades que ella tiene como víctima, determinar si los niños y niñas están en riesgo y si en el momento que ella está interponiendo la denuncia pueden haber episodios violentos hacia los niños. Entonces, determinar en qué lugar se encuentran esos niños, que no se presente el agresor a recoger esos niños, ponernos en contacto inmediatamente con la directora del colegio donde estén, si están en el colegio, ir a buscarlo inmediatamente a la casa si se encuentran en la casa, o poner al tanto a un familiar si se encuentran en casa de un familiar. Si se encuentran con el agresor, pues poder tomar inmediatamente las medidas de poder hacer venir a ese agresor y que los niños estén a salvo. Entonces, esas son como las necesidades básicas de protección que vemos en el momento que la víctima interpone la denuncia. En ese momento se producen lo que nosotros llamamos los requerimientos, o sea, ¿cómo inicio esa investigación? ¿Qué necesito para poder tomar esas medidas? Aunque le expliqué una medida previa que para esto no necesito nada, simplemente necesito la información que me suministra la víctima. Porque recuerden que estaba explicando la magistrada Rosana que tenemos que ver cómo esa ruta crítica la hacemos más fácil. O sea, no voy a someter a esta víctima a unos trámites de ir a psicología, de obtener un certificado médico cuando ella me ha manifestado que sus niños y niñas están en riesgo. Bien, entonces la próxima fase es ya hacer la exploración psicológica. La exploración psicológica, por ejemplo, en el caso de los niños y niñas va a ser una pericia psicológica. En el caso de la mujer víctima de violencia, todavía no vamos a hacer una pericia psicológica, sino que vamos a obtener lo que es una evaluación del riesgo y una evaluación de su estado emocional. En el caso de que ella haya sufrido alguna violencia física, pues naturalmente también vamos a hacer los requerimientos para que ese médico forense pues nos realice esa exploración física. La exploración física puede ser tanto a nivel genital, en el caso de los niños y niñas, mujeres, hombres que han sido abusados o violados sexualmente, y en el caso de que se nos denuncie la violencia física, entonces solamente va a ser la exploración a nivel físico del cuerpo. Una vez hemos recogido esa información que tiene que estar, o sea, tiene que levantarse en el mismo lugar donde se recoge la denuncia, es decir, que la víctima no tiene que trasladarse al sistema médico, no tiene que trasladarse a otro lugar, sino que esos profesionales que intervienen en esa fase están en el mismo lugar.
Esto es lo que conforma el sistema de atención integral que tenemos establecido en las unidades de atención integral. Es decir, que en un proceso normal en que la víctima va a tomar 10 minutos en el momento, en tiempo que interpone la denuncia, y les explico que es muy difícil en este tema hablar de tiempo, porque una persona puede estar muy estabilizada y poner una denuncia en 5 minutos, pero otra persona, por el estado emocional en que se encuentra, no interpone la denuncia ni en 10, ni en 15, ni en 20, sino que hay que interrumpir la denuncia. Ella tiene que recibir asistencia, en ocasiones intervención en crisis para poder nivelarse emocionalmente, e inclusive en ocasiones se requiere de que ella esté acompañada de la psicóloga para que la psicóloga la pueda ir asesorando y pueda ir controlando su estado emocional si ella realmente no se encuentra preparada para poner la denuncia. E inclusive vamos a tener casos en que no vamos a poder tomar la denuncia, sino que ella necesita, aún después de esa intervención en crisis, otra intervención o quizás varias intervenciones para ella poder empoderarse y poder poner esa denuncia. Es decir, que todo esto tiene que ver con la situación emocional, cómo ella se encuentra en el momento que ella acude al Ministerio Público. Dentro de las medidas de protección, como ustedes pueden ver, tenemos la orden de protección, el desarme inmediato del agresor, el desalojo del agresor de la vivienda que comparte con la víctima, el reintegro de la mujer y sus hijos e hijas en su vivienda, las casas de acogida, la ubicación de los niños y niñas en hogares de paso, las conducencias y arrestos del agresor. Les voy a explicar un poco breve el desalojo del agresor, el reintegro, las conducencias y los arrestos y el desarme, porque ya de una manera más detallada le voy a explicar sobre la orden de protección, las casas de acogida y los hogares de paso. Entonces, ¿cuándo se produce el desarme de un agresor? El desarme del agresor hay que hacerlo en todos los casos. O sea, una vez se interpone la denuncia y nosotros verificamos los sistemas de información existentes, o sea, con prácticamente el sistema de investigación criminal o SIC, y ahí nos dice que esa persona porta un arma de fuego, aún la mujer no la mencione en la denuncia o él no haya utilizado esa arma de fuego para amenazarla, hay que retener el arma de fuego de manera inmediata. Esto no se puede tardar. No puedo decir que bueno, voy a mandarle una citación para que él comparezca mañana, sino que él tiene que comparecer de manera inmediata. Tenemos también el desalojo del agresor de la vivienda que comparte con la víctima. Este desalojo, igual, una vez se realizan las evaluaciones psicológicas de la mujer, de los niños y niñas, y se determina que esos niños y niñas y la mujer están en riesgo, pues se procede al desalojo, pero esto se lo voy a explicar con la orden de protección, porque el desalojo del agresor está contemplado dentro de las órdenes de protección. Cuando hablo del reintegro de la mujer y sus hijos e hijas, me refiero, y hablándole en un lenguaje muy llano, los fines de semana en que se alborotan, se toman mucho, se ingieren muchas bebidas alcohólicas, es muy, muy frecuente usted llegar a la fiscalía y encontrar mujeres con sus niños ahí porque amanecieron en la calle, porque llegó la persona, el agresor borracho, la sacó. Eso se usa mucho en los sectores populosos en que él saca a la mujer de la calle y amanece con sus niños y niñas. Ese reintegro de esa mujer que está en la calle con sus niños y niñas hay que hacerlo de manera inmediata. Y la forma de lograr eso es con la conducencia inmediata de ese agresor y el retorno de esos niños, niñas y la mujer a la vivienda. Ese retorno naturalmente se hace ya cuando tenemos apresado al agresor, conducido al agresor, que generalmente está en la casa durmiendo, y acompañado esos niños y niñas de una psicóloga. ¿Por qué? Porque los niños y niñas no pueden faltar a la escuela, no se pueden afectar por una situación como esta, sino que ellos tienen que
tenemos que hacer todo lo posible para que ellos sigan en la medida de lo posible viviendo de manera normal. Entonces tenemos esas conducencias y arresto del agresor. Las conducencias, si quizás no hay ningún juez aquí, ¿verdad? Porque nosotros los fiscales, le voy a decir, tenemos como un poquito de temor de hablar de conducencias cuando hay jueces. Ustedes saben, por todo lo garantista del Código Procesal Penal y que dicen que no, que tiene que haber una autorización, entonces hay que hacer el trámite de la solicitud de la orden de arresto, pero en lo que yo envío una solicitud de orden de arresto y la digito en el sistema y envío mi mensajero para allá y que verificar quién la reciba y que se la pasen a coordinación y que la magistrada me firme esa orden, calculen ustedes todo el tiempo que voy a perder. Entonces, ¿cómo protejo a esa mujer que me dice, por ejemplo, que él la está llamando, que va para el colegio de los muchachos, que va para tal sitio, que va a hacer esto, que va a hacer aquello, y yo estoy consciente de que esa es la situación? Pues no voy a esperar, simplemente voy a conducir a ese agresor. O sea, cuando hablo de conducir, no es que yo me presento allí, sino que emito una conducencia administrativa y entonces la policía que está asignada a las unidades ejecuta de inmediato esa orden de conducencia. Entonces ya los arrestos, estas conducencias se hacen en los casos en que hay un pedido de auxilio de la víctima. Así que ella y sus niños están inminentemente en un riesgo de sufrir lesiones graves o de que sufran la muerte. Entonces ya los arrestos llevan el procedimiento que le explicaba y es cuando se han hecho las evaluaciones psicológicas, hacemos las evaluaciones físicas y tenemos una investigación preliminar y entonces solicitamos las órdenes de arresto. Esas órdenes de arresto, por lo menos en el Distrito Nacional, hemos tratado de que se emitan inmediatamente. Es decir, una mujer que denuncia en el transcurso de la mañana y que toma el tiempo de la denuncia, de las evaluaciones psicológicas, de la evaluación física, pues que esa orden de arresto se pueda solicitar inmediatamente, ya termina ese proceso, pero que al final de la tarde ya la tengamos a mano. Eso no siempre es posible, no siempre, porque el cúmulo de trabajo que tiene la coordinación de los juzgados de la instrucción, que no solamente tiene que atender este delito, sino que está atendiendo todos los delitos y muchísimas cosas más. Y en esos casos de que no hemos podido apresar al agresor, pues es que hacemos uso de las casas de acogida. Entonces, en sentido general, le he explicado brevemente esas medidas de protección para entonces sí pasar ahora de manera ya más detallada a la orden de protección, las casas de acogida y la ubicación de los niños y niñas en los hogares de paso del CONANI. Entonces, las órdenes de protección se introdujeron por primera vez en los Estados Unidos en 1979. Aquí, en nuestro país, fue con la Ley 2497, que contempló por primera vez las órdenes de protección a las víctimas. Es un medio efectivo para poder parar una situación de violencia, pero no en todos los casos. Es decir, que previamente debe haber una evaluación muy minuciosa del Ministerio Público para poder determinar que en un caso se puede resolver con una orden de protección mientras continúan las investigaciones y que en otro caso tengo que actuar de manera inmediata con el arresto, con la conducencia del agresor. Las órdenes no sustituyen medidas. Las órdenes de protección o son de manera inmediata o van con otras medidas. Y ustedes pueden ver, por ejemplo, cuando se solicitan medidas de coerción, que hay una serie, el Código Procesal Penal establece en el artículo 226 cuáles medidas se pueden obtener en la orden de protección, que van desde la garantía económica hasta la prisión preventiva. Entonces, esta orden de protección, cuando se solicita medidas de coerción, va conjuntamente con las medidas que establezca el juez de la instrucción en la resolución de medida de coerción. Esta le transmite al agresor el aviso de que su conducta es reprochable
y sancionable. Le transmite la idea de que si él persiste en su conducta, sufrirá todas las consecuencias del sistema penal. También le da seguridad a la víctima, ya que ésta obtiene una respuesta inmediata del sistema. Si ustedes saben que cuando la víctima acude, ella quiere, ella necesita tener algo en las manos. Esta orden de protección, como les decía, se emite para los casos en donde el riesgo que represente el agresor para ella es leve. Es decir, personas que están separados de hace algún tiempo, pero que él la persigue, se presenta a los lugares donde ella está, o se presenta con la excusa de que va a buscar los niños y todo esto. Esa orden puede ser provisional o judicial. La provisional la emite de manera administrativa el Ministerio Público. La judicial ya es con una resolución de una medida de coerción. La provisional está avalada en una sentencia de la Suprema Corte de Justicia del año 2007, en la cual una procuradora fiscal emitió una orden de protección provisional, haciéndolo como se hacía en el sistema anterior, o sea, antes de la entrada en vigencia del Código Procesal Penal. Con la entrada en vigencia del Código Procesal Penal en el 2004, quedaron totalmente suspendidas las órdenes de protección provisional. O sea, el Ministerio Público no podía, tenía obligatoriamente que solicitarla al juez. Y esas órdenes duran aproximadamente 48 horas en salir. Es decir, que la víctima podía asistir a una fiscalía y quedarse 2 días esperando que saliera una orden de protección. Pero hubo un caso en la Ciudad Colonial en que un imputado hizo un disparo a una víctima. O sea, ella estaba con un grupo de amigos en la Ciudad Colonial compartiendo, él se acercó, no lo vieron porque estaba un poco oscuro, pero cuando se marchó en el vehículo todos presumieron porque se parecía al vehículo del agresor, pero no había una prueba contundente en el momento de que ese había sido su agresor. Entonces la magistrada emitió una orden de protección administrativa e hizo comparecer de inmediato a esa persona para notificarle esa orden de protección. Entonces él tenía unos abogados que entendieron que esa era una limitación en su derecho fundamental, y específicamente el libre tránsito, que él tenía libertad de transitar y que porque él estuviera en una investigación no se podía, o sea, no tenía calidad el Ministerio Público para restringirle ese derecho fundamental a ese ciudadano. Entonces en ese sentido ellos procedieron a impugnar la orden de protección. Un juez de una Cámara Penal del Distrito Nacional emitió un fallo a favor de ese agresor, condenando inclusive a la magistrada al pago de un astrente. Es decir, que por cada día que ella dejara que pasara sin ella dejar sin efecto esa orden, pues ella iba a ser condenada a un astrente. Y el astrente ascendía a su sueldo, prácticamente. Si ella dejaba de pagar, o sea, si ella tardaba 6 o 7 días en echar para atrás esa orden, pues prácticamente su sueldo le iba a quedar embargado. Entonces la Suprema Corte de Justicia se pronunció y estableció que el Ministerio Público puede emitir esas órdenes de protección de manera provisional siempre y cuando sea para garantizar la protección de las víctimas. Y en ese sentido seguimos emitiendo esas órdenes de protección, pero por un periodo de 48 a 72 horas y mientras homologamos con el juez la orden de protección. Aquí tenemos el contenido de la orden. Ustedes lo pueden verificar en el artículo 309-4 del Código Penal Dominicano, para no detenerme en esta parte por asuntos de tiempo, pero ese artículo dice todas las medidas que puede contener esa orden. Solo voy a hacer énfasis en el desalojo del agresor de la residencia que comparte con su cónyuge, conviviente, exconviviente o pareja consensual. Basado en este numeral es que nosotros utilizamos esa orden para disponer el desalojo del agresor de la vivienda. El procedimiento es sencillo, siempre y cuando nos aprueba el juez la orden de protección. Consiste esto en que inmediatamente determinado que la mujer no puede retornar a su hogar
porque está en riesgo de sufrir lesiones graves o muerte, procedo primero, si no la voy a obtener ese mismo día, a ubicar a la mujer en una casa de acogida mientras obtengo la orden. Esa orden se tramita de manera inmediata y se solicita al juez que ordene el desalojo. Se emite inmediatamente esa resolución administrativa de desalojo y en virtud de esa orden, entonces, inmediatamente se hace comparecer. Cuando yo le digo se hace comparecer al agresor, no es que se cita, se hace comparecer, es que yo lo invito por medio a un policía a que se presente. Y entonces ahí se le notifica esa orden. Si él no accede a salir de la vivienda, entonces se hace uso de la fuerza pública. Yo en mi experiencia en la unidad notifiqué alrededor de 7,000 órdenes de protección y solamente en 2 casos se negaron los agresores a salir. Porque miren cómo explicaba el honorable psicólogo, porque no recuerdo el nombre que antecedió a la magistrada. Él dice, mientras más violento es, más demanda, más usa el sistema. O sea, más acude a la justicia a demandar. Entonces, en 2 casos tuvimos que utilizar la fuerza pública, pero nos dimos cuenta que ellos lo que estaban haciendo era pulseándonos, a ver si era verdad que lo íbamos a sacar, porque cuando llegamos a la casa con un contingente policial, entonces ellos dijeron, no, nos vamos. Entonces, esta medida de seguridad se toma tomando muy en cuenta que los niños y niñas no estén presentes en el momento en que se hace el desalojo del agresor. Es decir, cuando ellos acceden a que inmediatamente se van, tiene que ir un policía a acompañarle para que ellos retiren sus pertenencias, levantar un acta que él firme y que le conste al Ministerio Público que él se retiró de la vivienda. También levantar un acta donde él entrega las llaves de la vivienda. Y aún así se le da una orden a la mujer de que cambie totalmente toda la seguridad de la casa. Entonces, como es un proceso ahí que es como un poco complicado, porque a uno les resulta un poco difícil y saber que los niños y niñas pueden no saber manejar esa situación. Entonces, lo que hacemos es que coordinamos para que ni la mujer ni los niños y niñas estén ahí, sino que ella se lo retire, lo lleve a otro lugar. Entonces, ya una vez culminada toda esta medida de protección, entonces le decimos que ya ella puede retornar a su casa. Entonces aquí sigo pasando porque, como les decía, todo esto ustedes lo pueden ver en el artículo 309-4 y es el contenido de las órdenes de protección. ¿Qué ocurre cuando no se cumple con una orden de protección? En el caso que estamos en el proceso de investigación y que aún no hemos llegado a la fase de medida de coerción, esto implica un arresto flagrante del agresor en el caso de que se produjera en el momento o que ella se presentara y nos notifica que él se apersonó al lugar y entonces nos dice, sí, yo llamé a tal persona, lo vio mi mamá, lo vio mi hermano. Entonces levantamos esas declaraciones y las consecuencias en esa fase del proceso es que se va a solicitar medida de coerción. Y la medida de coerción que solicitamos en estos casos es la prisión preventiva. Porque si él violentó una disposición judicial de no acercarse a ella, entonces él tiene que sufrir serias consecuencias. Si hay una medida de coerción que no es la prisión preventiva y, como le explicaba al principio, se emite una orden de protección conjuntamente con las demás medidas establecidas en el artículo 226, que puede ser la garantía económica, el impedimento de salida del país, la asistencia a programas terapéuticos, estar bajo la vigilancia de una persona. Si ya hay una medida de coerción y conjuntamente con la medida se emite esa orden de protección y él violenta esa orden, se solicita al juez la variación de las medidas de coerción impuestas y que se sustituya por la prisión preventiva del imputado. Esto no le puedo decir se da frecuentemente, pero tenemos muchos casos en que ellos están presos porque violentaron la orden de protección. Si el imputado está sometido a lo que es la suspensión condicional del procedimiento,
que seguro ustedes han leído un poco sobre esta medida, está contemplada en el artículo, bueno, ahora mismo se me fue, pero la suspensión condicional consiste en paralizar el proceso y someter al imputado a una serie de medidas. Dentro de esas medidas también se impone la orden de protección. Si él incurre en violación a la orden de protección, se revoca, se solicita al juez la revocación de la suspensión condicional del procedimiento con la agravante de la violación a la orden de protección, y entonces tenemos ya todo el inicio de un proceso penal. Y si el imputado está en el proceso de suspensión de la pena ya en juicio, y en una suspensión de la pena el juez impuso también una orden de protección, pues se paraliza la suspensión de la pena y él va a ir a prisión. Una suspensión de la pena implica que hay un juicio, el juez condena, por ejemplo, condena a 2 años y dice suspendidos los 2 años. O condena a 2 años, cumple uno y suspende otro, por ejemplo, en el caso de 2 años. Entonces, si hay una violación a esa orden de protección, naturalmente va a haber una suspensión, valga la redundancia, de esa suspensión condicional de la pena, y él va a ir a prisión. Bueno, otra de las medidas, como vimos, en el caso de que la mujer esté en riesgo, no hayamos podido apresar al agresor, porque a veces ellos emprenden la huida, se van para el interior del país y ese tipo de cosas. En ese tiempo, la mujer tiene que estar protegida. Entonces, el método más seguro es la casa de acogida. La casa de acogida tenemos obligatoriamente que verla como una medida excepcional, porque esto implica el traslado de la mujer y sus niños a un ambiente completamente diferente. Mientras ella esté en la casa de acogida, los niños no van a ir a la escuela, porque la casa de acogida tiene psicólogos, pero no tiene todavía la forma de que ellos asistan a la escuela o que tengan una maestra ahí. Ellos todavía no la tienen. Entonces, por esto es una medida excepcional. Solamente cuando no ha podido ser apresado y sometido a la acción de la justicia el agresor. Fueron implementadas por la Ley 88/2003. Es un albergue temporal de las mujeres, los niños y niñas víctimas de violencia intrafamiliar. Su objetivo, garantizar la protección de las víctimas. Estas casas dependen del Ministerio de la Mujer y están dirigidas por un consejo de dirección. Está presidida por, como les decía, la ministra de la Mujer, un representante de Salud Pública, una del CONANI, una de la Procuraduría, que en este caso representa la Procuraduría la magistrada Rosagna Reyes, una ONG que trabaja el tema de mujeres y una que trabaja con los niños y niñas. Este consejo de dirección forma parte de la CONAPLUVI. Seguro ustedes han escuchado hablar mucho. La CONAPLUVI es la Comisión Nacional de Lucha contra la Violencia Intrafamiliar. Está integrada por todas las instituciones y se reúnen periódicamente, y estas son las encargadas de implementar todas las políticas ya a nivel directamente de las instituciones. Tenemos 2 tipos de casa de acogida: una casa de emergencia y una casa de acogida o refugio modelo. En la actualidad, en la República Dominicana solo hay una de cada una, es decir, que tenemos 2. En la de emergencia se reciben de 12 a 20, o sea, ellas están ahí nada más 12 o 24 horas, pero se puede prorrogar a una semana. Por ejemplo, si yo recibo un caso de una señora, pero que yo sé por toda la información que ella me ha dado, que el agresor no va a huir porque él tiene un trabajo, trabaja en un lugar, se mueve con toda la información que ella me da en un lugar que yo sé que lo voy a apresar rápidamente y que solamente me voy a tardar en apresarlo el tiempo que me va a durar en salir la orden de protección, pues yo la remito a esta casa de emergencia. Está cerca, está en la zona metropolitana, y entonces me es fácil a mí poder trasladarlo de inmediato a ella para el conocimiento de la medida de coerción.
Pero hay otros casos en que yo no tengo garantía de cuándo lo voy a apresar y entonces él se va para el interior del país, se oculta, tiene forma inclusive, si hay forma de salir del país, nosotros no lo dejamos salir. Pero si tengo la sospecha de que se me pudo ir por frontera o algo, entonces yo necesito ubicarla a ella en una casa de acogida, no de emergencia, sino ya más permanente. Entonces, ahí puede estar ella durante 30 días, se prorroga, puede ser prorrogable a 3 meses de acuerdo a la ley, pero claro está, el Ministerio de la Mujer no nos pone a nosotros de decir, bueno, la ley dice que son 3 meses, a los 3 meses usted tiene que resolver la situación, sino que también depende de las necesidades de protección de esa víctima. Se han dado casos de mujeres que hemos remitido a casas de acogida que nosotros hemos tardado en apresar al agresor, no porque no estamos haciendo las gestiones, sino porque él se ha ocultado. Pero todos los casos que han estado en casa de acogida han sido resueltos. Entonces, en la casa de emergencia tiene capacidad para 4 mujeres solas o con sus hijos, considerando un total de 16 personas. Porque cuando hablamos de mujeres con hijos e hijas, siempre ubicamos como en el número 4. El número 4 es intermedio. Presumimos que si tienen hijos son como alrededor de 3 o 4. Entonces, tiene capacidad para un total de 16 personas, considerando 4 mujeres solas y 4 niños o niñas por mujer. Ya la casa de acogida modelo tiene capacidad para 40 personas, considerando 12 mujeres solas y sus hijos e hijas. Ellas participan de varios programas de reinserción social, varios programas para sus niños, tienen muchísimas programas, pero como les digo, todavía falta el programa de que los niños pueda estar una maestra allí, que tenga contacto de su maestra con la maestra que le está dando clase y que esos días que el niño está perdiendo de clase se le puedan reponer ahí en la casa. Tienen abogada, psicóloga, educadora, trabajadora social, enfermera, personal policial y todos con preparación especializada para proteger a las víctimas. Brevemente le voy a explicar cómo se hace la remisión. Si tengo una mujer que llegó y que yo determino por todo lo que le he dicho que necesito una casa de acogida, pues el Ministerio de la Mujer tiene una persona, contacto. Inmediatamente me comunico con ella, que tiene flota, le explico la situación que tengo, ella me hace una serie de preguntas, cuántos niños hay, dónde están los niños, si ya busqué los niños o si ellos tienen que buscar a esos niños, si los niños están en un lugar seguro, entre otras cosas. Cómo veo emocionalmente la mujer, si realmente ella tomó la decisión, porque estas son decisiones que no se pueden imponer, sino que obligatoriamente ella tiene que estar de acuerdo. Entonces, una vez tenemos ese intercambio, le explico todas las condiciones y ella pues llena todas sus expectativas, pues ella prepara un pequeño, ellos le llaman un pequeño operativo. Consiste en que inmediatamente tienen un vehículo disponible con miembros de seguridad, tienen una psicóloga, el chofer, la psicóloga, el personal de seguridad y la trabajadora social. Y entonces ahí se produce todo ese intercambio donde me van diciendo, se va a tomar aproximadamente, de acuerdo a la distancia, 2 horas. Y es para que yo le vaya diciendo a ella, mira, este proceso aproximadamente vamos a durar 2 horas porque ahora van a ir a buscar los niños, el tiempo que tardan en trasladarse. Y esto es de manera que ella se mantenga informada. Porque si ella está debidamente informada, ella colabora. Pero si nos olvidamos de ella, que está en ese proceso de incertidumbre y no la mantenemos al tanto de lo que está pasando, es muy probable que ella en un ratito nos diga, mire, maestra, yo decidí no irme a la casa de acogida. Yo hablé con mi hermana, yo hablé con una prima y me voy a ir con ella. Entonces, se produce toda esa participación de la mujer en ese proceso para que ella colabore. La casa de acogida es cuando no hay una red familiar segura. Una red familiar segura es aquella en donde se le brinda protección a la mujer, donde el agresor no conoce ese lugar y las personas que la van a recibir nos garantizan que realmente van a estar en contacto con nosotros, nos van a poner al tanto de cualquier situación y la van a proteger. En el caso de que no existan esas condiciones, pues la red no es segura. Entonces, en esos casos se acude a casa de acogida.
Los hogares de paso ya es con los niños y niñas, porque muchas veces resulta que hay niñas de 14 años, de 15 años, que ya tienen hijos e hijas, que ya tienen pareja y son víctimas de violencia. Entonces tengo que considerar su desarrollo integral, porque aún tenga pareja, aún tenga niños y niñas, y no es como dicen, no, es una menor emancipada, ya, no, hasta el día, las 12 de la noche, del día antes de ella cumplir sus 18 años, es una niña. Y esto se utiliza mucho en los casos de los delitos sexuales, cuando los niños han sido violados o abusados sexual, físicamente. Entonces, van a los hogares de paso. Están bajo la dirección del CONANI. El motivo es sacar a esos niños de esa condición de riesgo y protegerlos. Están divididos por edades, o sea, no se ponen juntos los niños de 14 años, de 16 con niños de 5, de 6, y están divididos de 0 a 6 años, de 6 a 12 años y de 13 a 18 años. Me avisa, ya. Separados por sexo, y su permanencia es de 30 días de acuerdo a la ley. Pero como les decía, no podemos determinar, sino que es de acuerdo a las necesidades. Ahí están los hogares de pasos existentes aquí en el Distrito Nacional, y una vez se toman todas esas medidas de protección, entonces ya podemos continuar con el proceso penal, escuchando testigos, haciendo inspección en el lugar de los hechos para determinar la magnitud de los daños recibidos y entonces proceder al proceso. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Yo escuché que usted dijo que solamente existen 2 casas de albergamiento. Yo considero que es preocupante que, como está la situación a nivel nacional, que solamente exista esa cantidad de casas, que solamente que tiene cupo para 16 personas. El Ministerio Público tiene en plan o proyecto construir más casas de este tipo en el interior. Mire, le explicaba que las casas de acogida están bajo la supervisión del Ministerio de la Mujer por ley. Entonces corresponde al Ministerio de la Mujer, que también está muy preocupado por esa situación. O sea, realmente una casa de emergencia y solo una casa refugio semipermanente es muy poco. Es muy poco. Miren, a veces nosotros llamamos y están llenas. O sea, bueno, que tenemos, pero no importa. O sea, como quiera las reciben. Las condiciones en que están, el Ministerio de la Mujer está haciendo un trabajo muy lindo, están en buenas condiciones, tienen ahí todos los recursos para que ellos estén cómodos, para que duerman en sus camitas bien cómodas y todo eso, pero realmente ellos entienden también la necesidad de que no es suficiente. Entonces, esa casa, tanto la de el refugio como la de emergencia, es para todo el país. Entonces, con esta situación que tenemos, ya ustedes saben, entonces sí, entiendo que sí, que una parte de las medidas que toma el Ministerio de la Mujer ante esta ola, como está esta situación, tiene que ser obligatoriamente establecer más refugios. Sí, buenas tardes. Usted habla sobre lo que es el desarme inmediato de los agresores. Entonces, y se comentaba anteriormente, tenemos un problema en nuestro país y es el asunto de las armas ilegales.
Entonces, en el momento, aunque la mujer no comunique que el agresor está armado, ¿tienen ustedes la forma de acceder a ese don del agresor para verificar si éste posee alguna arma ilegal o cualquier otro objeto que pueda provocarle la muerte a la víctima? No. Si ella lo desconoce, si el arma es ilegal y ella lo desconoce, no tenemos forma de saberlo de ninguna manera. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando le explicaba del área de psicología, en el área de psicología se llena lo que es el cuestionario de evaluación del riesgo, que esto nos da la pauta a nosotros de las medidas que vamos a tomar de acuerdo al nivel del riesgo en que ella se encuentra. Se le hacen una serie de preguntas, porque muchas veces cuando ellas interponen la denuncia y están ante la fiscal, no son tan abiertas como ya están siendo abordadas por la psicóloga. Entonces ese cuestionario le hace varias preguntas. Dentro de las preguntas que se le hacen están las siguientes. Le dice, ¿él porta arma de fuego? ¿Él tiene arma de fuego? ¿Él tiene acceso a alguna arma de fuego? Porque a veces no son de él, sino que hay otra persona, a veces su papá, su hermano, un amigo, la deja en algún lugar o él la utiliza o la pudiere tomar. Entonces se le hace como una serie de preguntas sobre esa parte. En esa parte no se dice, ¿usted sabe si es legal, si es ilegal? No, solamente se le pide información. ¿Alguna vez usted ha visto que ha utilizado un arma de fuego? ¿Alguna vez él ha amenazado a alguien con ir y buscar un arma y darle un tiro? Entonces, a partir de esas respuestas que ella da y de la consulta que nosotros hacemos en los sistemas de investigación y en la página de Interior y Policía, ahí determinamos. Inmediatamente hay que buscar la manera de tenerla. Cuando le digo buscar la manera es que puede ser mediante un allanamiento que se haga o que él se conduzca y se le establezca que tiene que entregarla. O muchas veces cuando él está ahí en la fiscalía conducido, se le hace un registro al vehículo y ahí se encuentra, porque también se le pregunta dónde él tiene el arma de fuego. Cuando él sale, él anda con ella en el vehículo. Porque miren, el Ministerio Público lo que no sabe es porque no lo averigua. Porque en estos casos la pareja conoce todo, dónde se mueve, a dónde va, dónde toma, qué colmado le gusta ir, el arma de fuego, dónde la pone, al lado de la cama, en la gaveta, dónde. E inclusive, en muchos de los casos son ellas mismas que nosotros le decimos, pues mira, vamos a hacer una cosa, como él está trabajando, vamos a acompañarte y vamos a buscar esa arma de fuego. Y entonces la obtenemos por cualquier medio. Naturalmente, en muchos casos hay que hacer allanamiento, hay que buscar. Si él tiene acceso al arma de su papá o de su hermano, hay que llamar a su papá, a su hermano y hasta retenerle el arma de fuego al papá o al hermano. Hay una resolución que es la 02-2007 del Ministerio de Interior y Policía y en eso es que nosotros hemos basado estas acciones. Y esa resolución establece que cuando una persona tiene un caso o es sometido por violencia intrafamiliar, por droga, no puede portar arma de fuego, porque ustedes saben que para todas las acciones de restringir derechos, como en este caso no es un derecho fundamental, pero es el derecho a la propiedad, tenemos que tener un aval. Entonces el aval que tenemos es esa resolución del Ministerio de Interior y Policía, también la facultad que nos otorga tanto el Código Procesal Penal como la Ley Orgánica del Ministerio Público, de que nosotros tenemos que promover la protección inmediata de las víctimas. Y entonces, basado en esa doctrina, en esa jurisprudencia, en esos reglamentos, es que nosotros tomamos las decisiones. Porque en estos casos, como ustedes pueden ver, tenemos una ley 2497, pero no tenemos procedimiento. Nos remite al procedimiento ordinario. Y entonces el Ministerio Público tiene que ser muy proactivo realmente para garantizar una protección a la víctima.